La novela sirve para muchas cosas, una de ellas para evadirse de la realidad, pero también, cuando ésta se muestra esquiva, caótica o llena de fugas, para ordenarla. Al buscar ese camino, cuando los hechos se encuentran envueltos en un laberinto, no se necesita ni siquiera de la ficción. Por eso, Jorge Volpi ha escogido un caso plagado de sombras, el que afectó en 2005 a Israel Vallarta y Florence Cassés, entonces pareja sentimental acusados de secuestro, para contarlo en una novela criminal que se ha conseguido el premio Alfaguara. Jorge Luis Volpi Escalante es un escritor mexicano nacido en la Ciudad de México el 10 de julio de 1968. Licenciado en Derecho por la UNAM, obtuvo el grado de maestro en Letras Mexicanas por la misma universidad, doctorándose posteriormente en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca de España, con una tesis sobre el poeta Jorge Cuesta. Ha trabajado como diplomático en Francia y colaborado con diversos medios como el diario español El País y los mexicanos Confabulario, Viceversa, Letra Internacional y Letras Libres. Se le considera uno de los principales exponentes de la generación del crack y actualmente es coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al noticiero que produce Grupo Noreste aquí, en Lo que hay, en palabras claras. Y la primera pregunta, pues, ¿qué es lo que hay con Jorge Volpi que realmente pertenece a una generación denominada del crack, ¿no? Sí, bueno, este es un grupo de escritores mexicanos que formamos pues hace ya más de 20 años con Eloy Urroz, con Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou, Ricardo Chávez. En esa época pues éramos muy jóvenes, tratábamos de dar nuestro punto de vista sobre cómo veíamos la situación de la literatura, particularmente de la literatura mexicana en ese momento. Y desde entonces pues seguimos siendo amigos y el grupo creo que existió pues al menos hasta que de alguna manera simbólicamente se clausura con la muerte de Ignacio Padilla. Sí, claro, bueno, pero siguen siendo unos cracks definitivamente. Muchas gracias. Y bueno, pues para entrar de lleno en el tema, en lo que es una novela criminal, el caso Florence Cassés, o sea, ocasionó un problema internacional entre México y Francia. En él se mezcló pues un tema delictivo, como lo fue el secuestro, una investigación muy cuestionada y también la intervención de importantes medios de comunicación, pues que fueron involucrados, ¿no? Para dar a conocer en cadena nacional la detención de supuestos secuestradores en los que iba la propia Florence Cassés. ¿Qué motivó a Jorge Volpi a escribir esa novela, que bien pudiera ser un reportaje o una crónica, ¿no? Pues sí, es un libro que está en este género híbrido de novela sin ficción, es un tipo de escritura entre el periodismo y la literatura, que a mí me parece que es una novela, quizá porque yo soy novelista y no tengo formación de periodista, pero también podría sí, ciertamente verse como una crónica literaria, o como ensayo, o como periodismo narrativo. Es un caso que de alguna manera me llamó la atención desde casi su origen, que fui siguiendo con el tiempo y en el que me pareció detectar, primero que nada, elementos que había ahí de una muy buena historia, que no se había contado del todo completa, había desde luego muchísima información, pero no una forma de contarla prácticamente desde el inicio hasta nuestros días. Y me pareció que el género para contarla era justamente la novela sin ficción. ¿Qué es lo que descubrió de esos acontecimientos el ser humano, el abogado, el ciudadano mexicano, antes que el novelista o escritor? Bueno, desde detalles, desde luego, variados que no se conocían del caso, pero creo que, digamos, lo más relevante quizás es la manera en el que la investigación o el libro termina por describir cómo no funciona nuestro sistema de justicia. Más que descubrir la verdad, lo que el libro termina por mostrar justamente es cómo los responsables de buscar la verdad hicieron hasta lo imposible porque esa verdad no pudiese conocerse. Y vemos ahí pues toda suerte de mentiras, manipulaciones, intimidaciones, torturas, que hacen imposible saber qué ocurrió exactamente.
Un show, un circo mediático, Exacto. ¿no? Dos de tus libros más leídos y premiados, En busca de Klingsgård y una novela criminal, tratan de temas que tienen que ver justamente con crímenes, inmoralidades, el poder del Estado, o coinciden en algunas veces en un tono policíaco, si se me permite, por favor, el término. En este estado hemos sufrido en los últimos años, desde luego, en este estado Veracruz, Claro, sí. la presencia de gobernantes corruptos. Tenemos a uno en la cárcel, nada glorioso, la desaparición de fondos públicos y bueno, también el nacimiento de personajes que se han hecho famosos y que se han enriquecido al amparo del poder. Uno de ellos pudiera ser la primera dama de la abundancia que tuvimos aquí en Veracruz, Karime Macías, pues quien aparentemente gusta de una vida cosmopolita y de lujos allá en Londres. ¿Podría ser de tu interés hacer una novela policíaca sobre ella y sus circunstancias? Porque, para terminar, hace no mucho tiempo, también aquí se montó un show mediático de una investigación que supuestamente se paga con dinero del gobernante personal, no dinero público, y es conocido. ¿Te interesaría? Bueno, yo creo que es una prueba de que el caso de Florence Cassé y Israel Vallarta no es en absoluto único, sino que se repite de muchas maneras en todo el país. No creo que yo sea quizá el indicado, pero no me cabe duda de que la historia de Duarte y su entorno da para escribir o una novela o una crónica amplia de cómo fueron justamente estos años del PRI en Veracruz, con todos los excesos posibles, sobre todo de una figura que terminó convirtiéndose quizá en el emblema máximo de la corrupción en México. ¿Es el emblema de la corrupción en México? Sí, ¿Lo sí. consideras así? Sí, yo creo que, hay muchísimos otros casos de corrupción, pero en estos años creo que Duarte en Veracruz terminó por convertirse en la figura más visible y la que más irritación provocó, digamos, entre los ciudadanos. ¿Sería el gran monumento a la corrupción, Javier Duarte? Pues es uno de ellos, sí. Es sin uno de duda. ellos. Entonces, ¿no hay interés Bueno, en Karime como novela, es como decir, ficción? Por supuesto, creo que daría para una novela, pero creo que debe ser alguien más, a lo mejor un escritor de Veracruz el que la escribe. Sí. Jorge, pues un gusto seguir conversando contigo acerca de esta entrevista. He estado escuchando las entrevistas que has tenido y claro, creo que todo el mundo te va tomando en serio desde la línea política, corrupción, de la línea social. Y creo que esta obra, como la obra que escribiste de la novela de Las Elegidas, van en esta línea. Y recuerdo precisamente, traigo un extracto de tu libro, de Leer la Mente. Para mí es un excelente libro, El cerebro y el arte de la ficción. En este libro, al final escribiste un epílogo con 14 preguntas aproximadamente, y hasta lo llamaste el diálogo autorreferencial. Hay dos preguntas que después de 8 años quisiera repetirlas, ahora bajo este contexto social muy apropiado a todas las situaciones que refieres. Una de ellas precisamente te preguntas qué tipo de novela debías escribir. Y ahora lo comento, ¿qué tipo de novela debías escribir, Jorge? Bueno, pues creo que aquí, desde que me di cuenta de que este caso me llamaba la atención, de que tenía una gran historia, y puedo decir que una gran historia, pues no la estaba inventando, estaba ahí en la realidad, me pareció justamente que el tipo de novela que quería escribir era este género híbrido entre periodismo y literatura, que yo llamo, como otros, novela sin ficción, pero que ha tenido muchos otros nombres posibles. Me parecía un reto nuevo, nunca había escrito una novela tan cercana a la realidad cotidiana, sin novelas históricas, había que investigar, pero no el trabajo, digamos, propiamente periodístico que se necesitaba para escribir un libro como este. Entonces, ese es el tipo de novela que me interesaba, que tiene sus propios retos, sus propias dificultades, que también fui descubriendo en el camino. Y creo que solamente esta novela, sin caer en lo que decía Javier Villaurrutia refiriéndose a López Velarde,
no quiero ser alguien que sigue tu obra sin conciencia. Realmente quiero tener la conciencia de tu obra, por eso me llama mucho la atención. Tú que recreas tus personajes, haces tus personajes y les das esa percepción para tus lectores de que nosotros sintamos que esos personajes son parte de nosotros, nuestra familia, amigos, etc. El reto fue, y bien lo mencionaste, pasar esa crónica o esa historia al aspecto literario. Muy bien logrado, definitivamente. Gracias. Pero ahora esos personajes no son de tu imaginación, no son de la ficción, son reales. Entonces mi pregunta es, después de esta novela, ¿qué relación hay con estas personas? ¿Hablaste con los familiares de Sí. esta chica? ¿Hablaste con Israel Villanueva, con su hermana? ¿Qué relación se abrió, digamos, aparte del libro, estableciste? ¿Cómo es tu relación que estableciste con ellos? Pues sí, este es un caso peculiar y Sí. extraño en donde los personajes son realmente personas. Sí. Y en algunos casos tuve relación, en otros no. Lo cierto es que luego cada uno de ellos tiene su propia versión de los hechos, que es distinta de la versión que está en el libro. Con quien más relación he tenido efectivamente es con una parte de la familia de Israel Vallarta, particularmente su hermana Guadalupe, con uno de los sobrinos de la familia que fue liberado después de haber sido acusado de ser parte de la banda del Zodiaco, ya fue absuelto, junto con otro hermano suyo y uno de sus tíos. Pero desde luego también he tenido relación y la sigo manteniendo, por ejemplo, con el abogado de Florence, con Agustín Acosta. De manera también cercana, y con algunos otros personajes del libro. No deja de ser curioso que estén ahí, Claro. afuera de las páginas, que es algo que evidentemente no me había ocurrido. Sí. También escribiste precisamente de aquel diálogo autorreferencial. Hay una pregunta que es la que me llamó la atención y voy a dar la respuesta que diste en aquel entonces, bajo la argumentación de ese libro. Dice, vivan mis ideas, al menos las que yo he amalgado, con la misma intensidad que yo. Quiero que mis personajes se vuelvan reales en sus cerebros como sus familiares, sus amigos y sus vecinos. Se trata tal vez de una ilusión apasionante. Solo soy yo si soy en los demás. La pregunta que en ese momento es, ¿por qué escribes? Yo quiero agregar, 8 años después, durante estos años existió algún elemento determinante, sin mencionar la madurez y las temáticas sociales, que penetrara o que naciera en tu mente transformando tus razones o intenciones para escribir. Bueno, lo que añadiría simplemente a esta parte es algo que no había hecho así como tal, pero que también está presente en la historia de la novela. Es que esta novela también al fin de cuentas se convirtió en una novela de denuncia, que es algo adicional a lo que había estado escribiendo, por más que hubiera, digamos, algún elemento en ese sentido. Ha sido parte también de la historia de la novela, sobre todo en el siglo XIX, se convierte en una parte esencial, desde Víctor Hugo a Solá, a escritores ingleses y luego en todas partes del mundo. Y este libro, aunque de origen no era esa su intención, terminó también por convertirse en parte de esa tradición del novelista, narrando una realidad que es insoportable, ¿no? La realidad de la falta de justicia en nuestro país. No, los lectores, tus lectores, a partir de esta novela, ¿cuál es la percepción que quisieras? Que es denuncia, es verdad, pero a partir de una novela que está escrita con todas las reglas literarias y que eso lo hace magnífica realmente, ¿cuál es la percepción como lectores que tú quieres dejar? Sigo queriendo que sea como cualquier novela, es decir, que los lectores puedan vivir esta historia, que puedan irse poniendo en el lugar de cada uno de los actores, de los personajes que son personas, que puedan ir viviéndola, pero también que compartan la indignación que al final yo tengo por tener que haber escrito este libro, que hubiese sido mejor que no se escribiera, que no hubiera circunstancias en México que permitieran la escritura de libros como este. ¿Crees que dentro de estos cambios sociales, políticos, digamos de esta apertura de conciencia que estamos teniendo a partir de estas elecciones, incluso en México, que estos temas realmente incrusten
bien en los conceptos que tienen ahora las personas, sobre todo acerca de los fallidos sistemas, sea del área de las leyes, en tantas áreas que hay historias que contar. Pues, o sea, sí, ojalá contribuyera en alguna mínima medida a que más gente esté preocupada por el sistema de justicia. Creo que es uno de los temas que menos ha tocado hasta el momento el presidente electo. Sí, el tema de la corrupción, por supuesto, que es uno de los centros de que permitió además este triunfo tan holgado que tuvo Andrés Manuel López Obrador, pero creo que falta fijarse aún más en que este sistema de justicia necesita reformarse drásticamente y que ninguna otra cosa va a funcionar, la pacificación del país o el combate a la corrupción, si el sistema de justicia no funciona. No funciona. Y paralelo a las elegidas, no quisiera mencionar la palabra comparación, pero la experiencia que tú adquiriste de escribir una y ahora de escribir esta, que las elegidas pareciera también un sistema de denuncia de la trata de chicas en Tlaxcala. Claro, ese libro también termina por denunciarlo, pero lo hace de otra manera. Ahí es, digamos, una manera más tradicional en algún sentido. Una historia real da origen a un libro de ficción. Muy bien. En donde los personajes, todos son personajes imaginarios que viven una situación basada en lo que ocurre en la realidad. Aquí, en cambio, son los hechos tal cual, ¿no? O sea, los personajes y las situaciones tratando de narrarlas justo como ocurrió. Pues realmente agradecemos esta obra, porque no hay como escribir una crónica desde un punto literario, de un literario tan excelente, digno del premio Alfaguara. Muchísimas gracias. Realmente es un placer y bienvenido a la ciudad de Jalapa y a la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Por palabras claras. Encantado. Muchas gracias.